Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Entonces, recordemos que en la clase anterior, hemos visto el último resultado del cálculo vectorial, ¿no? Que era el teorema de la divergencia de Gauss, ¿no? Entonces, mediante ese teorema, tenemos otra manera de calcular el flujo saliente de un campo vectorial F a través de una superficie S, ¿no? Que era mediante una integral triple. Entonces, ya observamos que sabemos que se va a evaluar todo el curso, ¿no? Pero es evidente, miren cómo esto, ya en la parte final, cómo aparece nuevamente la integral triple. Ya en el teorema de Stokes apareció la integral de línea. Entonces, básicamente todo se está repitiendo, ¿no? Aparecieron las integrales dobles, las integrales triples, ¿no? Eso que ya habíamos estudiado, entonces vuelven a usar. Pero ahora pasamos a un tema netamente de funciones de una variable real, o sea, funciones que se estudiaron en cálculo de una variable, pero lo vamos a hacer de una manera distinta, ¿no? A través de series de potencias. Entonces vamos a entender qué es una serie de potencia y para qué sirve. Entonces, por ejemplo, ¿no? Sabemos nosotros que esta integral indefinida, ¿no? No tiene antiderivada, ¿no? Entonces, no puede ser expresado en términos de funciones elementales. No puede ser expresada en términos de funciones elementales. Muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular la integral definida desde 0 a 1 de esta función, ¿no? Según el segundo teorema fundamental del cálculo, pues sería así, ¿no? F de 1, perdón, F de 1 acá, menos F de 0. F de 1 menos F de 0. Pero debido a que no tenemos esto antiderivada, ¿no? Entonces, no puede ser expresada en términos de funciones elementales, la antiderivada se sobreentiende, no sería posible este cálculo. Entonces, se requiere de un proceso numérico para poder conocer el resultado de esta integral definida. Uno de esos resultados numéricos es usar la serie de potencias, ¿no? Es usar la serie de potencias. Entonces, lo que se hace es e a la x cuadrado se define como una sumatoria desde cierto valor n, vamos a ponerle de n igual a 1 o 0, hasta más infinito, de un coeficiente a su n que multiplica a x menos c a la n. Entonces, utilizando no los infinitos términos, sino un número finito de términos, esto se puede reemplazar y tener un valor muy aproximado del valor real, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que permite hacer, por ejemplo, la serie de potencias, ¿no? Entonces, ese uso, vamos a apuntar a darle ese uso. Más adelante, cuando ustedes lleven también ecuaciones diferenciales, un método de solución es mediante series de potencias. Bien. Entonces, definamos lo que es una serie de potencias. Ojo que la definición de la serie de potencias no está muy alejada
de lo que nosotros conocemos, ¿ah? Entonces, serie de potencias. Si X es una variable real, entonces una serie de la forma, observa, sumatoria de n igual a 0 hasta más infinito, se escriban de manera compacta, de manera abreviada, así. A su n por x a la n. A su n por x a la n. ¿Sí? Este x a la n, este x a la n, viene a ser x menos 0 a la n. X menos 0 a la n. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Para dar cabida luego o entrada a la forma general. ¿Sí? Ahora, si nosotros comenzamos a desarrollar la sumatoria, vemos que empieza en n igual a 0. N igual a 0 hasta más infinito. Entonces, si nos concentramos en los primeros n más 1 términos, ojo, mira, hasta acá son n, con este sería 1, 1 más. Entonces, hay a su n más 1 términos, ¿no? Entonces, si nosotros nos concentramos en esto, solamente en estos, lo que tenemos es un polinomio de grado n. Y recuerden que los polinomios ustedes lo han estudiado en el colegio. Por eso les decía, una serie de potencias no está tan alejado de lo que nosotros conocemos. Entonces, un polinomio se caracteriza porque tiene n términos o n más 1 términos. ¿Sí? El número de términos es finito. Y una serie de potencias, ¿no? Si es posible, si cabe la expresión, es un polinomio, pero no de finitos términos, sino de infinitos términos. Ahí está, ¿no? Indicando que son infinitos. Entonces, vuelvo a insistir, una serie de potencias está muy cerca a lo que nosotros conocemos. Entonces, profesor, si es un polinomio de grado n, acá podemos hacer una observación. Acá podemos hacer una observación. Los valores de n tienen que ser enteros positivos y pueden ser 0. Los valores de n pueden variar. Para empezar, son enteros positivos. Son enteros positivos. Entre paréntesis, pueden variar, pueden incluir al 0, ¿no? Porque enteros positivos son solamente de 1 en adelante, ¿no? Pero si ya ponemos que puede incluir al 0, entonces sabemos que va desde 0 en adelante, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, está definido desde 0, ¿sí? Y acá, a propósito, lo escribí como x menos 0 a la n, porque la serie de potencias, vamos a decir que está centrada en x igual a 0. Muy bien. Entonces, de manera más general, una serie de potencias se escribe de esta manera, ¿no? Simplemente lo que cambia acá es esto. Entonces, por eso acá le escribí como x menos 0, ¿no? Para que acá surja de manera más natural esta expresión. Entonces sería a su n por x menos c elevado a la n. Ahí está.
Entonces, en este caso se afirma que la serie de potencias está centrada en x igual a c, donde c es una constante real. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para ir explicando algunos detalles. Observamos que esta expresión x u n, ¿no? De hecho, que se puede escribir como x menos 0 elevado a la n. En todo caso, lo reescribimos de esta manera, observen. Así, 1 sobre n factorial por x menos 0 a la n. Así. Entonces, vemos que está centrada en x igual a 0. El término a su n, observen que es 1 sobre n factorial. 1 sobre n factorial. Bueno, acá es preciso aclarar, ¿no?, que el factorial de 0 es 1, si recuerdan, ¿no? Porque acá n va desde 0. Entonces, si nosotros extendemos esto, sería, reemplazando en n igual a 0, sería x a la 0, 1 sobre 0 factorial, que viene a ser 1. Luego, x a la 1 sobre 1 factorial, que es x. Luego, x a la 2 sobre 2 factorial, que es 2, más x a la 3 sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Bien. Ahora, más adelante nosotros vamos a querer saber esta serie de potencias, dónde converge, dónde sus valores son números reales, porque va a ocurrir que converge en cierto intervalo, pero en otros no converge, no existe, o es más o menos infinito. Entonces, es bueno ir indicando que si conozco a su n, ¿quién es el siguiente término? El a su n más 1. Simplemente donde veas n, reemplazas por n más 1. Más. Bien. Acá también hay que precisar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, 1 factorial significa 1. 2 factorial es 1 por 2, que viene a ser 2. 3 factorial es 1 por 2 por 3, que viene a ser 6. 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, ¿no? 24. ¿Sí? Entonces, observa que podemos escribir los factoriales de esta manera. Mira, si yo tengo 5 factorial, simplemente sería 4 factorial por 5, ¿no? Entonces, si tú tienes n factorial, esto viene a ser n por n menos 1 factorial. Se puede escribir de esta manera.
¿Ok? Son propiedades que se van a usar y que en el colegio usan bastante, ¿no? Y ahora lo vamos a traer esto a colación nuevamente. Bien. Observe, en el segundo ejemplo, esto lo podemos escribir así. Menos 1 a la n. Nuevamente acá. O sea, siempre debe tener la forma x menos 1 a la n. En consecuencia, ahí nos damos cuenta que en efecto, pues, está centrado en x igual a menos 1 la serie de potencias, ¿no? Por eso dice centrada en x menos 1. Y acá, el término a su n, el término a su n, viene a ser menos 1 a la n. En consecuencia, el siguiente, el a su n más 1, es menos 1 a la n más 1. Entonces, este es para la serie de potencias centrada en x igual a menos 1. Bien. Observen que en el otro ejemplo, llamamos este el ejemplo A, este el ejemplo B y este el ejemplo C. ¿Sí? Entonces, observen que en este caso no se empezó de 0, se empezó en 1. ¿Y por qué? Porque observa que si ponemos 0 acá, esto no estaría definido. O sea, el término a su n no existiría. Entonces acá sería el término a su n es 1 sobre n. Está centrado en x igual a 1, ahí está. A su n es igual a 1 sobre n. A su n más 1 viene a ser 1 sobre n más 1. Entonces ponemos acá como una observación. En una sumatoria, esto se llama índice. Índice n, observación. Entonces, el índice de una sumatoria no siempre empieza en 0.
esta forma de obtener el lazo n más 1 va a ser importante para determinar, como les digo, el radio de convergencia. Bien, ahora hablemos del radio o intervalo de convergencia. Radio e intervalo de convergencia. Bien, entonces, toda serie de potencias centrada en x igual a c converge para valores de x en un cierto intervalo centrado en x igual a c. Ese intervalo es llamado intervalo de convergencia. Eh, en nuestro caso solamente hablaremos de intervalos abiertos, solamente abiertos. No analizaremos la convergencia en los extremos del intervalo. Entonces, la serie de potencias, ¿no?, converge cuando, en primer lugar, R va a ser diferente de 0. ¿Ok? Entonces, con R diferente de 0 vamos a decir que converge en el siguiente intervalo. Está centrado en C, en X igual a C. Entonces, de acá le sumas R y llegas a C más R. A C le restas R y llegas a C menos R. Entonces, el intervalo de convergencia viene a ser abierto en C menos R hasta abierto C más R. Bien. Ahora, ¿qué valores puede tomar R? ¿No? Entonces, los valores de R, ojo, si bien es cierto que hemos indicado que R debe ser diferente de 0 cuando hablamos de la convergencia, pero los valores de R pueden ser 0 o cualquier número real positivo, ¿no? Incluso puede ser más infinito. Entonces uno dirá, profesor, pero ¿cómo es eso que puede ser más infinito? Eso lo veíamos en límites. Es que justamente ese radio de convergencia R se va a determinar, ¿no? Su cálculo se va a determinar mediante límites. Significa que el radio crece sin límite, ¿no? Bien.
Ahora, ¿cómo determinamos este radio de convergencia? Vamos a ver. Bien, entonces, antes algunas precisiones. Para una serie de potencias centrada en x igual a c, ocurre lo siguiente, ¿no? Si, si obtenemos que el radio de convergencia es igual a cero, r es igual a cero, entonces la serie converge únicamente para x igual a c. Sería solamente un punto, ¿no? Algo puntual. Si r es positivo, entonces el radio de convergencia será r, ¿sí? Como está centrado en c, a c le sumamos r, tenemos c más r en el lado derecho y c menos r en el lado izquierdo. Ese viene a ser que la serie converge en dicho intervalo. Y el radio de convergencia es r. Y de pronto puede ser que el radio sea más infinito, o sea, crezca sin límite. Entonces es evidente que si a c le suma más infinito, va a irse hasta más infinito. Le restas, va a ir hasta menos infinito. En términos sencillos, la serie converge en todo R. La serie converge en todo R. Muy bien. Entonces, esos son los posibles casos que podemos observar. Y ahora sí vamos a ver cómo se calcula este radio de convergencia. Bien, entonces observemos cómo se determina el radio de convergencia. Entonces, acá es necesario precisarles que, ojo, este tema lo pueden encontrar en los libros, en la parte final de libros de cálculo de varias variables, ¿sí? Pero lo tocan de una manera distinta. Incluso la fórmula del radio de convergencia lo dan de una manera distinta, ¿ok? Es equivalente, pero lo dan de una manera más no tan clara, ¿sí? Entonces, acá en el material les damos ya listo, de una manera ya procesada, ¿ok? Entonces creemos acá, la serie de potencias está centrada en x igual a c, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo determinamos el radio de convergencia R? Se determina mediante un límite. Límite, cuando n tiende a más infinito, del término a su n,
recuerda ese término de acá, sobre el siguiente, el lazo n más 1. Y eso, ojo, está en valor absoluto. Hay que indicar que esto es valor absoluto. Entonces, siempre debe ser positivo el radio de convergencia. Ahí. Muy bien, entonces acá hay que hacer algunas precisiones. Observaciones. Primera observación. X es la variable de la serie de potencias. Recuerda que es como una función, ¿no? Como un polinomio. X es la variable de la serie de potencias. Segundo, n es la variable de la sumatoria. Entonces, x es la variable de la serie de potencia. Eso más adelante va a representar una función. Y x será su variable. Y acá, n es la variable de la sumatoria. Y tercero, observen que se trata de calcular un límite. Entonces, es un límite de lo que calculábamos en cálculo de una variable. Entonces, podemos aplicar todo lo aprendido en cálculo de una variable sobre límites. Por ejemplo, la regla del hospital. Bien, copien estas observaciones, por favor.
Bien, entonces vamos a ver ejemplos, diversos ejemplos, donde calculemos el radio de convergencia e indiquemos dónde converge la serie de potencia. Luego vamos a usar GeoGebra para verificar que en efecto es así y entender qué significa esto de la convergencia, ¿no? Bien. Muy bien. Vamos con el primer ejemplo. Dice, determine el radio de convergencia de la siguiente serie de potencias. Entonces, recordemos la forma general de la serie de potencias. Sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de a sub n que multiplica a x menos c elevado a la n. Observa que el coeficiente de x siempre es 1, no es otro valor, siempre es la unidad, o x menos algo, eso elevado a la n. Bien, entonces eso no ocurre acá, mira, acá el 2 está multiplicando a x. Entonces lo podemos reescribir así, ¿no? De hecho, que tiene que empezar en 1 porque si le ponemos 0 en el denominador, no va a existir. Entonces, sumatoria de n igual a 1 hasta más infinito. Y sería así, ¿no? Saco el 2, salía como 2 por x, 2 a la n, por x a la n sobre n cuadrado. Entonces esto lo reescribimos así, observa. Sería 2 a la n, perdón, sobre n cuadrado. Acá tenemos x menos 0 a la n. Muy bien. Entonces, al hacer eso, nos damos cuenta que está centrada en x igual a 0. Serie de potencias centrada en x igual a 0. Además nos damos cuenta que a su n es 2 a la n sobre n cuadrado. Inmediatamente escribimos el término n más 1. Simplemente donde veas n, agrégale, cámbialo por 2n más 1. Ahí. Ahora, luego por comodidad, una vez, y por conveniencia, ¿sí?
Este término lo escribimos así, observa, usando teoría de exponentes. 2 a la n por 2 sobre n más 1 al cuadrado. Muy bien. Entonces sabemos que R viene a ser límite cuando n tiende a más infinito de valor absoluto de a sub n sobre a sub n más 1. Reemplazamos. Entonces a sub n viene a ser 2 a la n sobre n cuadrado ahora sobre n más 1. Escribimos de una vez esto. 2 a la n por 2 de n más 1 al cuadrado. Y bueno, se puede simplificar directamente, pero para ir paso a paso de manera mesurada, no cometer errores, ¿sí? Ojo, recuerden que, bueno, si bien es cierto, el examen va a ser el 9 de julio, van a tener 2 semanas para practicar esto, ¿no? Pero habitualmente el examen sería el sábado o el lunes, ¿no? No habría mucho tiempo de practicar. Pero como es el 9 de julio, va a haber más tiempo. Pero bueno, siempre que hay que trabajar de manera mesurada, sin precipitarse, ¿sí? Hay que ir paso a paso hasta que quede todo claro. Tenemos acá límite cuando n tiende a más infinito. Y observa que 2n multiplica todo esto. 2 a la n por n más 1 al cuadrado. Sobre n cuadrado por 2 a la n por 2. Entonces observemos que se simplifican las expresiones. Esta es una constante. Puede salir de valor absoluto como un medio, ¿no? Y es más, puede salir del límite. Eso es lo que vamos a hacer. Me pregunta, dice, pues aún no hay calendario de exámenes. Sí, me les he dicho, es el 9 de julio, pero la hora falta. El 9 de julio es el examen, pero la hora falta aclarar. Bien. Entonces acá tenemos límite cuando n tiende a más infinito. Ah, sale un medio, ¿no? El 2 sale como un medio. Les traigo ahí, mira. Y tenemos límite cuando n tiende a más infinito de valor absoluto de n más 1 al cuadrado sobre n cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahora, el valor absoluto es una función continua. Entonces, este límite ingresa sin ningún problema y quedaría así, mira, a ver. Un medio, valor absoluto, del límite de n más 1 al cuadrado sobre n cuadrado cuando n tiende a más infinito. ¿Sí? Listo. Si gustas, lo calculas directamente aplicando teoremas de cálculo de variable, o si gustas, haces el desarrollo, ¿no? Entonces, pero alguien me podría decir este límite que es igual. Bueno, el límite que está entre el valor absoluto sale al ojo a golpe de vista, siempre y cuando recuerden bien las propiedades vistas en una variable, ¿no? Cálculo de una variable. Si no lo recuerdan, en este caso es este caso, mira, n cuadrado más 2n más 1 sobre n cuadrado. ¿Sí? Entonces recuerda que factorizabas el n cuadrado y quedaba acá 1 más 2 sobre n más 1 sobre n cuadrado.
sobre n cuadrado. Se van, se van. Y decías, constante sobre infinito, 0. Constante sobre infinito, 0. El resultado es 1. Entonces, vayan copiando esto, porque esto va aparte, ¿no? Ahí sale 1. Ahí está. Esa es una manera de hacer, bien, esa es una manera de hacerlo. La otra manera es la siguiente, que es la que vamos a usar, porque se supone que esto se ha visto en una variable, ¿no? Cada vez que tú tienes límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de p de x sobre q de x, dos polinomios, sabiendo que p de x es de la forma a sub n por x a la n más puntos suspensivos, y q sub x es a sub m por x a la m más puntos suspensivos, ¿no? Entonces, el resultado era, si los grados eran iguales, recuerda que el límite es, acá hay que ponerle a sub n sobre a sub m. Si el grado de P es mayor que el grado de M, el resultado era más o menos infinito. Si el grado de N es menor que M, el resultado era 0. No sé si recuerdan este resultado, pero pueden copiar esto. Y observa, estaríamos en este caso, ¿no? Grado 2 arriba y grado 2 abajo. El coeficiente va a ser 1, 1 entre 1, 1. ¿No? Entonces, esto sale igual a 1. A ver, copien esto para que recuerden. Muy bien, entonces ya borro este resultado. Voy a borrarlo. Entonces, este resultado sale un medio. Bien, entonces, radio de convergencia R igual a un medio. Y luego tenemos esto, ¿no? Está centrado en 0, le sumamos un medio y acá tenemos un medio. Le restamos un medio y acá tenemos menos un medio. Entonces decimos que la serie converge en x que pertenece al abierto menos un medio hasta un medio. Otra forma de escribir esto es lo siguiente, ¿no? La serie converge en x que pertenece a valor absoluto de x, bueno, x menos 0, ¿no?
menor que un medio, menor o igual que un medio. Así. Bien, ahora vamos a usar GeoGebra para verificar que en efecto eso ocurre, ¿no? Termine de capturar para ir a GeoGebra. Mm, Acá tendría que ser menor, ¿no? Porque es abierto. Ahí. Entonces vamos a GeoGebra a verificar esto. En GeoGebra, de hecho, lo que voy a ingresar es esto, ¿no? Esto para verificar. Entonces, si uso el comando suma, suma, elegimos la cuarta opción. Primera, segunda, tercera, cuarta. En expresión, va todo lo que está dentro de la sumatoria. 2x elevado a la n sobre n cuadrado. Bien. Acá donde dice variable, no se refiere a la variable de la sumatoria. Perdón, no se refiere a la variable de la serie de potencias, sino de la sumatoria. Y la sumatoria su variable es n. ¿De dónde va? En este caso va desde 1 y le vamos a dar 100 valores, ¿ya? Ahí está. Entonces, para explicar esto, vamos a dibujar dos rectas verticales. X igual menos un medio y x igual a un medio, para indicar cómo así la función converge en el intervalo mencionado, ¿no? Entonces tenemos, a ver, x igual menos un medio, x igual un medio. Bien, entonces miren, voy a hacerlo más grande esto. Ok, entonces miren, observen cómo desde menos un medio a un medio, ahí la gráfica es esta línea curva que se ve, ¿no? Eso indica que los valores son reales, son números reales. Pero en los extremos son como que asíntotas, ¿no? En los extremos hay valores asintóticos. Y es más infinito en un lado y en el otro es más infinito también. Entonces, claramente vemos que la función en efecto converge en el intervalo abierto de menos un medio a un medio. Bien,
Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Entonces acá nuevamente observamos que 5 está multiplicando a x. Eso no puede ocurrir. Entonces lo reescribimos. Y tenemos acá menos 1 a la n por 5 a la n, x menos 0 a la n, y todo esto sobre 2 a la n. Y al escribir de esta manera, inmediatamente se observa quién es a su n y dónde está centrado, ¿no? Entonces tenemos centrada en x igual a 0, y el término a su n viene a ser menos 1 a la n por 5 a la n sobre 2 a la n. De esa manera. Inmediatamente escribimos el término n más 1. A su n más 1. Donde veas n le pones n más 1. Ahí está. Sobre 2 a la n más 1. Entonces acá escribimos así. Menos 1 a la n por menos 1 por 5 a la n por 5 sobre 2 a la n por 2. Así. Listo. Entonces, R sabemos que viene a ser límite cuando n tiende a más infinito de valor absoluto de a su n sobre a su n más 1. Bien, entonces a su n menos 1 a la n por 5 a la n sobre 2 a la n. Y abajo tenemos menos 1 a la n por menos 1 por 5 a la n por 5 sobre 2 a la n por 2. Ahora, extremos con extremos, medios con medios. Entonces tenemos menos 1 a la n por 5 a la n por 2 a la n por 2. Sobre sería 2 a la n
por menos 1 a la n, por menos 1, por 5 a la n, por 5. Simplificamos. Menos 1 a la n con esto, 2 a la n con esto, 5 a la n con esto. Este menos 1 va a ser absorbido por el valor absoluto. Prácticamente desaparece. Y nos queda 2 quintos. Bueno, queda valor absoluto de 2 quintos, pero es un número positivo. Nos queda simplemente 2 quintos. Entonces, el radio de convergencia ahora recuerda que está centrado en 0. Entonces sumamos acá 2 quintos y por acá menos 2 quintos. Entonces, una forma de escribir esto también sería así, ¿no? Valor absoluto de x menor que 2 quintos, ¿no? Entonces, radio de convergencia, R 2 quintos, y podemos afirmar que la serie converge en x que pertenece al intervalo desde menos 2 quintos hasta 2 quintos. Vamos a graficar esto y para verificar en GeoGebra, ¿ok? Vayan capturando, por favor. Muy bien, verifiquemos. Vamos a borrar esto. En suma elegimos la cuarta expresión. Primera, segunda, tercera, cuarta. Expresión. Tenemos acá. Menos 1 elevado a la n por 5x a la n sobre 2 a la n. 2 a la n. Observemos acá que la variable, la variable viene a ser n, ojo de la sumatoria, el valor inicial 0 en este caso, y le vamos a dar al 200. Uy, falta poner un por. Vamos a ver.
Ok, y tenemos acá, sería, ya, menos 1 a la n por, ya, acá vamos a poner así, sería 2, 0, vamos a probar, acá que está pasando, sería acá, vamos a ver si sale, un ratito, ahora vamos a ver, está pasando, menos 1 a la n por 5x, y acá quizás un como asterisco, vamos a ver, no quiero, vamos a volverlo a ingresar, ¿ya? A ver, nuevamente lo que está pasando acá sería suma, tercera opción, y ya sería menos 1 a la n, menos 1 a la n, por 5 a la n, por, a ver, esto lo voy a poner entre paréntesis, y acá sería por 5x a la n, a ver, vamos a ver, 5x, 5x a la n, sería así, 5x a la n, 5x a la n, un momentito, 5x a la n sería sobre 2 a la n, un ratito. Vamos a ver, nos sale esto un ratito, chicos. Ya la variable es n, valor inicial sería 0 hasta, voy a poner 200, vamos a ver, sobrando un valor absoluto, paréntesis. Bueno, un 5, chicos, un momento, sí, por favor. A ver, vamos a ver nuevamente acá. Y ya sería menos 1 a la n por 5x a la n. Creo que acá esto está de más, a ver. Ahí está, ya salió. Bien. Entonces observemos. Entonces ahora vamos a ver. Nuestro radio de convergencia salió de menos 2 quintos a 2 quintos. Vamos a ver si es cierto. No parece, ¿no? A
A ver, ponemos acá x igual menos 2 quintos y x igual 2 quintos. No, algo no está bien acá. Lo que ingresaron es correcto. A ver, vamos a ver un momento. Esto no está bien. Voy a borrarlo y volverlo a escribir. A ver. Y acá dejo el intervalo, porque si va de menos 2 quintos según el cálculo, el proceso analítico es de menos 2 quintos a 2 quintos, ¿sí? Entonces sería, a ver, suma, cuarta expresión. Bien, a ver, me hago un espacio acá para mirar la expresión, es menos 1 a la n. Menos 1, perdón, menos 1 elevado a la n. Un momento chicos, mi teclado está que falla acá.
Ya sería al 94 a la n por 5 a la n. Acá sería por, abrimos paréntesis, 5x a la n. Así, ahora, todo esto entre 2 a la n. Y todo esto sobre 2 a la n. La variable es n, valor inicial 0, valor final 100. Ahí está. Wow, me hizo sufrir esto, chicos, pero ahí está. Observe, desde menos 2 quintos hasta 2 quintos converge y se puede verificar en GeoGebra. Hay que tener paciencia al momento de ingresar. A veces los paréntesis nos complicamos en GeoGebra, pero lo importante es verificar que nuestro proceso sea correcto. Entonces, acá en GeoGebra sí claramente se observa, ¿no?, que entre menos 2 quintos y 2 quintos la gráfica se observa, no se dispara. Significa que los valores de la serie de potencias son números reales. En cambio, en los extremos se dispara hacia más infinito. O sea, en 2 quintos y menos 2 quintos no son números reales, es más o menos infinito. Diverge la serie de potencias. Bien, vamos con otro ejemplo. Dice, determina el radio de convergencia de la siguiente serie de potencias. Bien, entonces todo esto lo reescribimos de la siguiente manera. Entonces tenemos sumatoria desde n igual a 2 de menos 1 a la n, y acá, bueno, sería así, hasta más infinito, de menos 1 a la n sobre 4 a la n por logaritmo natural de n. ¿Sí? Así. Y acá lo escribimos así, mira, x menos menos 2, x menos menos 2 a la n, x menos menos 2 a la n. Ahí. Ahí claramente nos vemos que está centrado en x igual menos 2. Listo, entonces ya lo reescribimos. Entonces, centrada en x igual menos 2. Centrada en x igual menos 2. ¿Ya? Y el término a su n viene a ser menos 1 a la n sobre 4 a la n por logaritmo natural de n. 4 a la n por logaritmo natural de n. ¿Sí?
Y ahora tenemos acá a su n más 1. Entonces sería menos 1 a la n más 1 sobre 4 a la n más 1 por logaritmo natural de n más 1. Bien, por teoría exponente sabemos que es igual a esto, ¿no? Ahí, de esta manera. Muy bien. Entonces siempre es bueno ir escribiendo la fórmula hasta que se nos quede, ¿no? Límite, cuando n tiende a más infinito de valor absoluto, de a su n sobre a su n más 1. De esta manera. Muy bien. Ahora, tenemos, ¿no? Que reemplazar. Entonces tenemos acá a su n. Bien, a su n es menos 1 a la n, hay que escribirlo acá. Menos 1 a la n sobre 4 a la n por logaritmo natural de n. Sobre menos 1 a la n por menos 1 sobre 4 a la n por 4 por logaritmo natural de n más 1. Ahora aplicamos extremos con extremos, medios con medios. Ojo, si tú quieres simplificar en esta parte, hazlo. Yo lo hago simplemente para ir metódicamente paso a paso. Pero acá ya puedes simplificar. Y esto se hace rápido, ¿ok? Lo estoy explicando lo más pausadamente posible para que todo quede claro. Entonces tenemos acá límite cuando n tiende a más infinito. Valor absoluto sería menos 1 a la n que multiplica a 4 a la n por 4 por logaritmo natural de n más 1 sobre 4 a la n por logaritmo natural de n por menos 1 a la n por menos 1. Ese menos 1 queda absorbido por el valor absoluto, así es que de una vez lo simplificamos. Listo. Ahora, menos 1 a la n se va con menos 1 a la n. 4 a la n con 4 a la n y observa que está quedando 4 por acá. Ese 4 es una constante. Puede salir de valor absoluto como 4 positivo, porque lo es, y además puede salir del límite. Entonces tenemos que R viene a ser 4 veces el límite, y una vez que ingrese el límite, ¿no? Valor absoluto del límite cuando n tiende a más infinito del logaritmo natural de n más 1 sobre logaritmo natural de n. Bien. Observa que n tiende a más infinito. Si nosotros evaluamos, me va a quedar de la forma n más 1 es infinito, logaritmo de infinito es infinito, sobre infinito. Tiene la forma infinito sobre infinito. Recuerda que cuando en un límite tenemos la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0, podemos aplicar L'Hopital. Podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Listo. Entonces, eso vamos a hacer. Vendría a ser aplicando la regla del L'Hopital. Derivamos y sería 1 sobre n más 1 y abajo sería 1 sobre n. Así. Extremos con extremos, medios con medios. 4 por límite cuando n tiende a más infinito
de n sobre n más 1. Ahí está, ¿no? ¿Y ese límite, jóvenes, a qué es igual? Es una función racional, polinomio sobre polinomio de igual grado. Entonces, ¿cuánto es el límite, jóvenes? ¿Cuánto sería? Acabo de escribir bien. A ver, me están diciendo 1. Así es, ayer. Gracias, Luz. Coinciden, ¿no? Polinomio de igual grado. Se dividen los coeficientes. 1 sobre 1, 1. Ya está. Listo, entonces, radio de convergencia R igual a 4. Observe que en esta oportunidad estamos centrados en la serie en menos 2. A menos 2 le sumo 4 y llegamos a 2. A menos 2 le resto 4 y llegamos a menos 6. El hecho es que claramente se ve acá 4 y se ve 4 en el radio de convergencia. Entonces sabemos que eso se puede escribir así, ¿no? X más 2 menor que 4. O también podemos decir que la serie converge en X que pertenece al intervalo menos 6 a 2. Ahí está. Capturen esto y a continuación lo vamos a hacer en GeoGebra para verificar que en efecto sea así, ¿no? Vayan capturando, por favor.
Bien, entonces vamos a GeoGebra a verificar. Borramos todo esto y una vez voy a ingresar las asíntotas. Es -6 y -2. A ver. -6 y 2, perdón. Entonces dibujo dos rectas verticales, ¿no? X -6 y X igual a 2. Es más, esta vez lo voy a poner entrecortadas. Bien. Ahora voy a ingresar la serie de potencia. Suma. Observen que lo que ingreso no es hasta más infinito, sino solamente ingreso un valor finito, ¿no? Hasta un valor finito. Bien, entonces arriba tenemos -1 a la n. Bien, por esto multiplica x más 2 a la n. Muy bien. Y todo esto, entonces cierro todo esto, cerramos todo esto sobre 4 a la n, 4 a la n, por logaritmo natural de n. Listo, recuerda, la variable de la sumatoria no es x, es n. El valor inicial, en este caso, es de 2, y el valor final lo voy a poner 200. 20 no, 200. Mira, miren con 20 cómo es la gráfica, ¿no? Ahora lo voy a poner 200 y lógicamente se va a pegar a sus asíntotas. Ahí está. Ah, lo voy a poner en 1000, ya voy a exagerar. Ojo, se va a poner un poquito pesado esto. Ya como que se quiere colgar. Uy, ay, voy a darle enter. Ya GeoGebra comenzó a presentar anomalías. Entonces, le voy a ingresar 500 nomás. Uy, uy. Ojo, mientras más valores le demos, esto sucede, ojo, cuando comparto en Zoom, porque la transferencia de datos aumenta, entonces se comienza como que a fallar. Le pongo 500, no muchos. Ahí está, mejor ahí. Ok. Y ahorita no debo moverlo mucho, no aumentar el zoom ni disminuirlo porque se cuelga. Y se puede colgar la clase, puede caer la clase del zoom. A veces el audio se entrecorta, pero en este caso no ha ocurrido. Bien, entonces mira, observamos que entre los valores desde -6 y 2 abiertos, ¿no? Los valores son números reales, ¿sí? Son números reales. En -6 hay una asíntota vertical, sale más infinito. En 2 parece que sale 1, ¿no? Parece que sale 1, pero bueno, el hecho es que simplemente decimos que en el intervalo de -6 a 2 los valores son números reales. En cambio, en los extremos los valores se disparan. Entonces, simplemente diremos que converge en el intervalo de -6 abierto a 2 abierto. ¿Sí? De esa manera. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto es todo lo que quería mostrar en la clase de hoy. Esto es todo lo que quería mostrar en la clase de hoy. Y hemos visto ya tres tipos de series de potencias, ¿no? Básicamente, el primero y el segundo ejemplo ha tratado de que el coeficiente x no puede estar multiplicado por un número, por una constante. Esa tiene que salir y sale con el exponente, ¿no? Redefinimos o reescribimos la serie de potencias y esto identificamos dónde está centrada, es importante, identificamos quién es el término enésimo, ¿sí? Bien, ya en la clase de mañana vamos a ver más
tipos de estas series de potencias, donde aparecen los factoriales que hay que hacer en esos casos. Y luego veremos ya cómo derivar e integrar series de potencias, ¿sí? Y la última clase, pues, del día, con ustedes tenemos el día jueves, ¿no? Del día viernes, bueno, pues, veremos la serie de Taylor y serie de Maclaurin, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta o comentario final? Entonces, ya saben, ¿ah? Si no hay comentario final, ya saben que pueden usar GeoGebra para verificar su proceso en este tipo de problemas. Siempre hemos usado Desmos y Symbolab para apoyarnos. Y ahora en serie de potencias que nos ayuda. Bueno, nos ayuda. No he probado si se puede ingresar sumatorias en Desmos, pero GeoGebra, lo bueno es que te arroja la parte gráfica. Desmos también te arrojaría, pero no he hecho la prueba. Prueben a ver qué pasa. Bien, entonces jóvenes, eso sería todo de mi parte para la clase de hoy. Repito, ¿alguna consulta, duda? Bueno, ojo, la evaluación es el sábado 9 de julio, pero aún no sabemos la hora. Así es que ya les avisaremos con tiempo, lógicamente, el horario. Es más, de hecho, esto no puede haber cruce, ¿no? Si hay, bueno, pues esto ya se les informará. El servicio académico se encarga de hacer eso. Bueno, entonces, jóvenes, de mi parte sería todo y nos estamos viendo. Hasta luego.